Capítulo 20. Ryan, dividida entre su familia y su amor. Azar, que va a la mansión Aslamey para hablar con Miran y Ryan para demostrar su inocencia, se encuentra con una situación inesperada. Cuando Ryan ve a Miran a la cabeza de su padre, que yace inmóvil en el patio, se sorprende. Ryan, que ha intentado disuadir a Miran de la venganza y defiende la inocencia de su padre, pondrá su confianza en Miran a una gran prueba de cara a los hechos. Expresando su enojo contra Azar en cada oportunidad, Miran dibuja todas sus dudas sobre sí mismo con la caída de Azar. Mientras que el amor de Miran y Ryan está dando su mayor prueba, me pregunto si Miran Aslamey es la persona que pretendía la vida de Azar Sadoglu como resultado de 27 años de dolor e ira. ¿O es alguien más que quiere que este amor de cuento de hadas que se fortalece día a día permanezca inconcluso para siempre? Capítulo 19. Ryan se convierte en un bálsamo para las heridas de Miran. Azize Aslamey, que tiene todo lo que quiere con los juegos que ha jugado, ya no puede resistir el amor de Miran y Ryan, y el dominio que Miran ha establecido a lo largo de los años comienza a desmoronarse. Revelando el juego de su abuela, Miran se ve sacudido por esta realidad a la que se ha enfrentado por primera vez, mientras Ryan, que no soporta el sufrimiento del hombre que ama frente a sus ojos, intenta curar las heridas de Miran con su amor. Esma, que ya no puede quedarse quieta mientras Azize convierte sus vidas en un infierno en aras de la venganza, entrega la carta que Dilsa le confió a Azar para detener a Azize. Creyendo que Dilsa, a quien tuvo un gran amor hace años, le demostrará la verdad a Miran gracias a la mano amiga que le extendió en el pasado, me pregunto si Azar ganará esta pelea contra Azize y tratará de convencer a Miran de que es inocente. ¿Podrá sacar a Ryan de la mansión de Aslamey? Capítulo 18. Ryan revela los secretos de Azize. Azize, quien resiente el regreso de Ryan como esposa de Miran Aslamey a la plaza donde Ryan fue arrojada con su vestido de novia, le dijo a Miran que Ryan se casó con ella por la vida de Azat y después de que Ryan mencionó la nota, ella se encontraba en una situación difícil. Si bien los últimos eventos fortalecen el amor y la confianza de Ryan y Miran el uno por el otro, la respuesta de la codiciosa Azize a la pregunta de Miran cambiará el destino de lo que sucederá a partir de ahora. Con la valiente maniobra de Ryan comienzan a salir a la luz las verdades de las que nadie se atrevió a hablar por culpa de Azize Aslamey hasta hoy. A medida que los secretos del pasado se revelan uno por uno, la esperanza surge en el corazón de Ryan. Miran aprenderá la verdad y renunciará a la venganza. Por un lado, Ryan hace todo lo posible para que Miran renuncie a la venganza. Por otro lado, Azize Aslamey hace un movimiento audaz para golpear a Miran en su punto más sensible para incluirla en su plan de venganza. Después de lo sucedido, Miran apoyará a su esposa o elegirá a su abuela, a la que le ha sido fiel durante años. Capítulo 17. El primer baile de Miran y Ryan. Ryan y Miran, que comenzaron a curar las heridas en sus corazones junto con el arrepentimiento del pasado, continúan luchando en su camino para fortalecer su vínculo y hacer que todos acepten su amor a pesar de todos los malos eventos. Con este fin, Miran toma medidas para compensar el error que su abuela cometió con Ryan hace mucho tiempo. Tratando de demostrar que hay otro enemigo y que la familia Sadoglu no tiene la culpa, Azar decide hablar con un viejo conocido para demostrar que lo que Miran sabe sobre el pasado no es cierto. Esta persona, que es testigo de lo que sucedió en el pasado, extenderá su mano amiga a Azar Sadoglu para demostrar su inocencia. Capítulo 16. ¿Quién secuestró a Ryan? El secuestro de Ryan crea un efecto de bomba en las dos familias que se encuentran cara a cara en la granja de Sadoglu. Para encontrar a Ryan, Miran coopera con Azar Sadoglu, ignorando la hostilidad que ha mantenido durante años. Mientras Azar y Miran actúan juntos para Ryan, los hechos de los que nunca se ha hablado antes comienzan a salir a la luz gradualmente. Azize Aslamey, la fundadora de todos los planes, se encuentra en un juego en el que está fuera del circuito, pensando si yo no lo hice, ¿quién lo hizo? Esta vez, pero por lo que ha hecho en el pasado, tanto la familia Sadoglu como Miran sospechan que la persona que secuestró a Ryan es Azize Aslamey. Capítulo 15. Ryan y Miran en la mansión Aslamey. Azize Aslamey, quien dice que incluirá este amor en venganza, asegura que Miran y Ryan, que quieren comenzar de nuevo con el juego que ella ha creado, regresen a la mansión Aslamey. Aunque todo sale según lo planeado, ¿Azize Aslamey realmente será la ganadora de este juego? Miran, que ha sido blanco de repetidos ataques, no va a pedir cuentas a la familia Sadoglu a cambio de su promesa a Ryan, a pesar de las presiones de su abuela, y decide detenerse. El cambio de Miran refuerza la creencia de Ryan de que superarán todos los obstáculos en su lucha por su amor. Por otro lado, Azar, que no quiere que Ryan se quede en la mansión Aslamey, comienza a investigar los ataques a Miran para revelar la verdad.
Con este movimiento de Azar, los planes de Aziz están en peligro. Capítulo 14. Rayyan le da a Miran una segunda oportunidad. A pesar de la guerra de Azar para proteger a su hija, la decisión de matrimonio de Rayyan cae como una bomba para la familia Sadoglu. Al decir, estoy satisfecho con la adopción de mi hija, Azar no quiere creer la decisión de Rayyan. Si bien toda la familia se ha rendido con Rayyan, Zera y Azar una vez más toman medidas por Rayyan. Por otro lado, la decisión de matrimonio de Miran cambia la venganza que Aziz planea desde hace 27 años. Los eventos abrirán las puertas de una nueva guerra entre las dos familias, o una decisión inesperada hará que cambien todos los equilibrios. Miran y Rayyan podrán llegar a un final feliz a pesar de los obstáculos que enfrentan. Capítulo 13. ¿Miran renunciará a su venganza por su amor? ¿Qué responderá Miran, quien le propone matrimonio a Rayyan, ante la pregunta de Rayyan? ¿Podrá renunciar a la venganza que se le susurra al oído desde la infancia por el bien de su amor? ¿O el rencor en tu corazón vencerá tu amor? ¿Y Rayyan? ¿Podrá olvidar el pasado y volver a creer en los milagros? ¿O el dolor incrustado en su corazón saldrá a la luz y lo alejará de Miran? Aziz, quien expulsó a Sadoglu de su casa, está decidida a abrir las puertas del pasado. Después de 27 años de venganza, la verdad dormida está saliendo a la luz lentamente. Lo que sucedió entre Nasu y Aziz en el pasado iniciará una nueva guerra hoy. ¿Podrá el amor de Rayyan y Miran detener esta guerra? Capítulo 12. Miran le pide a Rayyan una última oportunidad. Miran, quien le pide a Rayyan 24 horas para explicar todos los eventos y recuperar su confianza, se encuentra con la intervención de Aziz Aslan Bey. Azar, que finalmente se entera de la ubicación de Rayyan y quiere dar a luz a su hija de manera segura, se encuentra cara a cara con Miran una vez más. Al enterarse de que Azat ha secuestrado a Geo con Diresis en con Diresis L, Rayyan toma la decisión correcta para que nadie resulte herido. Por otro lado, Geo con Diresis en con Diresis L, que piensa que está colaborando con Azat, da el último movimiento para no perder el control cuando se encuentra con una situación inesperada, pero esta situación hace que los hechos se muevan a un punto que nunca esperaba. Capítulo 11. Miran le pide a Rayyan una última oportunidad. Miran, que no quiere que se case con Azat y quiere que Rayyan olvide todos los malos momentos que ha vivido, le pide a Rayyan una segunda oportunidad. Rayyan, que no confía en Miran, está en el limbo entre su corazón y su mente. Por otro lado, el secuestro de Rayyan por parte de Miran es la última gota para Azat. Azat, que toma medidas para salvar por completo a Rayyan de la mano de Miran, secuestra a Geo con Diresis en con Diresis L. Este movimiento de Azat, que dice que no entregará a Geo con Diresis en con Diresis L si no traen a Rayyan de vuelta, pone a las dos familias cara a cara desde un lugar inesperado. Capítulo 10. Miran quiere a Rayyan. Después de la decisión de Aziz Aslanei de comprar la mansión Sadoglu, confrontó a Nasuaga con su oferta: solo quiero a Rayyan, a cambio del fin de la hostilidad de Miran. El resultado del enfrentamiento entre Miran y Nasu hará que el equilibrio entre las dos mansiones cambie una vez más. ¿Cómo responderá Rayyan a la oferta de Miran? Por otro lado, los planes de Geo con Diresis en con Diresis L, que no quieren que Miran se le escape de las manos, salen a la luz. Miran, que no puede soportar lo sucedido, decide divorciarse. Esta situación provoca un segundo terremoto en la mansión de Aslan Bey. Esta vez, cuando Geo con Diresis en con Diresis L, que ve que Miran está decidido, piensa que todo ha terminado. ¿Cómo actuarán Aziz y Sultan ante esta situación? Capítulo 9. Si no hay Rayyan, no hay Miran. Rayyan va al pueblo de Melike para alejarse de lo que ha pasado y tomar la decisión correcta, pero Miran encuentra a Rayyan ahí también. Mientras el dúo ajusta cuentas una vez más, Miran intenta persuadir a Rayyan para que vuelva a confiar en él. Destruido por la partida de Rayyan, Azat no tiene intención de rendirse de inmediato. Azat, que no puede aceptar lo que dice Rayyan y dice que no creeré hasta que lo escuche con mis propios oídos, toma medidas. Por otro lado, una gran sorpresa aguarda a Yaren, quien fue atrapada por su padre mientras se enfrentaba al enemigo. Cian, que se entera de lo que ha hecho su hija y no tiene más paciencia, decide quemar los barcos. Capítulo 8. Miran y Azar cara a cara. Intentando todas las formas de salvar a Rayyan, Miran Aslanei está devastada por las palabras de Rayyan: lo que pasa aquí se quedará aquí. Las cosas se complican en ambas mansiones cuando Rayyan acepta la propuesta de matrimonio de Azat. Por un lado, andan y Cian Sadoglu, que no quieren casar a sus hijos con Rayyan, y por otro lado, Aziz Aslan Bey, que perdió a Miran todos los días. En toda esta confusión, el camino de Miran se cruza con el pequeño Geo con Diresis L.
Vuelven a vivir momentos tensos en la mansión Sadoglu. Azad, que se opone a su abuelo Nasu Sadoglu por un lado, y Yaren, que busca juegos para crear problemas por el otro. Y mientras Miran, que creció para vengarse, oscila entre su corazón y su mente, porque vuelve su arma contra el padre de Rayyan, Azad Sadoglu. Capítulo 7. Azad trae a Rayyan de vuelta a la mansión. Ante el hecho de que Miran está casado, Rayyan acepta la oferta de Azad. Rayyan, que está tratando de lidiar con el hecho de que Miran tiene una esposa casada, está bajo el ala de Azad. Las palabras de Azad, quien tomó toda la mansión Sadoglu y tomó la mano de Rayyan, tocarán los corazones. Las frases de Azad crean un efecto de terremoto en la mansión Sadoglu. Preguntándose qué hacer, ¿podrá Miran manejar el enamoramiento de Rayyan por Azad? ¿Cuáles son los planes actuales de Geo con Diresis Senu con Diresis L, que cree que Miran volverá a él después de todo esto? ¿Qué hará el sultán cuando escuche los escalofriantes planes de Geo con Diresis Senu con Diresis L? Capítulo 6. ¿Será el encuentro secreto el fin de Rayyan? La emoción continúa en Erkai, la serie récord de Adb. En el episodio 5 de Erkai, Miran llevó a Rayyan a Slanbei Mansion. Aunque Rayyan quería escapar de la mansión, no pudo lograrlo y luego decidió que no tenía ningún otro lugar a donde ir. En el final del episodio, Miran y Rayyan, que querían conocer a Rayyan con su hermano Geo con Diresis L, fueron atrapados en la mansión Sadoglu. Ahora la historia continúa. ¿Se salvarán Miran y Rayyan? Tras el alta de Geo con Diresis L del hospital, Miran lleva secretamente a Rayyan a la mansión. La pequeña Rose, ardiendo de añoranza por su hermana, se sorprende al ver a Rayyan. Los hermanos, que añoran su larga separación, desconocen lo que les sucederá. Yaren Sadoglu está tramando de nuevo. Azize Slanbei, que planea proteger a Elif, pierde la confianza de su nieto. Elif, que se entera de lo que la familia Slanbei ha hecho vivir a Rayyan, ya no guarda silencio sobre lo que pasó en la mansión. Conmocionada por los hechos que aprende todos los días, ¿cuánto tiempo lo aguantará Elif? ¿Azize Slanbei seguirá perdiendo a sus seres queridos? ¿Quién fue asignada a la señora Sevillar, que comenzó a trabajar en la mansión? Aunque Miran se venga, no puede borrar su amor por Rayyan de su corazón y está devastado día a día. Rayyan, por otro lado, persigue las verdades cruciales que ha escuchado y aprende algo así. Capítulo 5. Comienza la guerra de Slanbei y Sadoglu. La familia Slanbei se sorprende cuando Miran lleva a Rayyan a la mansión. ¿Cuándo alcanzará la felicidad Rayyan, quien ha tenido dificultades en la mansión? ¿Cuál será la reacción de Azize Slanbei ante este evento del que todo Midyat escuchó? ¿Podrá Geo con Diresis Senu con Diresis L, que ha vivido con el sueño de conocer a Miran, manejar tanto? Zera Sadoglu, que quiere salvar a su única hija de Miran, está asaltando la mansión de Slanbei. Agotada por el dolor que experimentó después de la boda, la madre se encuentra cara a cara con Miran. Con una inolvidable bofetada a Miran, ¿podrá Zera recuperar a su hija? Yaren, quien culpa a Rayyan por todo lo que perdió, está detrás de grandes planes. ¿Qué tipo de camino seguirá Yaren, amenazando a Miran Slanbei? ¿Quién es el objetivo de Yaren, quien no quiere perder esta vez? Capítulo 4. ¿Miran y Rayyan son dos amantes? ¿Habrá dos enemigos? Las mansiones de Sadoglu y Slanbei están en alerta. La noticia de que Rayyan y Miran se tiraron al río y desaparecieron sacudió a todo Mardin. Ahora todo el mundo se pregunta si Miran y Rayyan están muertos. Azar, que nunca quiere aceptar que su hija Rayyan pueda estar muerta, está decidido a encontrarlo. Miran, quien saltó al río detrás de Rayyan sin parpadear, logra salvar a Rayyan. Ahora es el momento de encontrar un lugar aislado y seguro donde los dos puedan permanecer juntos. Tratando de ganar tiempo dejando que todos piensen que están muertos, la única preocupación de Miran es proteger a Rayyan. Pero hay algo que no sabe, Rayyan no quiere quedarse en la misma casa ni ver el rostro de Miran después de todos los desastres que ha vivido. Rayyan toma la decisión de determinar si son dos amantes o dos enemigos. Y aprieta el gatillo que señaló a Miran. Capítulo 3. ¿Miran Slanbei podrá olvidar el dolor que le causó a Rayyan? El matrimonio, construido con el fuego de la venganza entre Miran y Rayyan, terminó como lo había planeado la familia Slanbei. Miran dejó a Rayyan al día siguiente. Incapaz de soportar este dolor, Rayyan prende fuego a la cabaña donde vivió su primera noche con Miran. ¿Rayyan terminará su dolorosa vida con un suicidio? Miran va a la tumba de su madre para dar la noticia de su venganza. Confesando que no tiene frío, ¿podrá Miran olvidar el dolor que le causó a Rayyan? Al escuchar la noticia de la cabaña en llamas del Éufrates, Miran dejará a Rayyan, que no fue culpable de esta guerra de venganza. Geo con Diresis Senu con Diresis L,
que ha estado esperando a que su esposo Miran, casado, la ame durante años, finalmente logrará esta felicidad. Morirá el pequeño Heu con diéresis L, que fue llevado al hospital después de que la bala del arma de Azat le dio en la cabeza. Capítulo 2. Miran y Ryan se van a casar. Miran está a punto de llegar a su fin en el plan de venganza que ha estado preparando casi toda su vida. Pero las sorpresas que la vida le ha preparado le esperan en la puerta. Mientras pasa tiempo con Ryan, el nieto de la familia Sadoglu, a quien creció con odio y rencor, la voz de su corazón comienza a sonar diferente. Afife Aslan Bey, que está al tanto de todo, tiene diferentes planes ante esta situación. ¿Cómo se deshará este lío? Miran Aslan Bey, cuya mente y corazón están confundidos. Azat, que ya no puede soportar todos estos eventos, hace todo lo posible para disuadir a Ryan de la boda. Azat, que está dispuesto a enfrentarse al mundo para que el cabello de Ryan no se dañe, provoca una gran tragedia sin darse cuenta. Parte 1. Una historia de amor imposible nacida de la venganza. Aknaknozu Miran Aslan Bey, Ebrusain Ryan Sadoglu. Miran Aslan Bey, que llegó a Midyat como empresario de Estambul, le ofrece a Nasu Sadoglu más que una asociación, también quiere a su nieto Ryan. Sin embargo, el jefe de familia más poderoso de la región, Nasu, tiene planes diferentes para Miran, a quien considera una muy buena fortuna. Ella le dará un nieto, pero no el nieto que él quiere. Mientras Nasu intenta convencer a Miran de su plan, desconoce los planes de Miran. Si bien se espera con impaciencia la decisión que se tomará entre los dos hombres, la noticia afectará profundamente las vidas de Ryan y Yaren. ¿Cómo afectará una historia de amor que crece sobre las huellas de los miles de años de historia de Midyat el destino de las dos familias? ¿Podrán el apuesto hombre de negocios de Estambul y la belleza de Midyat conocer al legendario Ryan? Erkai será testigo de una gran prueba de amor a primera vista en su primer episodio.